Buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar, Parshat Matot. Eh, la porción de esta... ahora me acuerdo iba a hacer iba a comentarles algo, una aclaración. Eh, Estamos haciendo, como saben, porque les llegan por correo, encuestas sobre los eventos, sobre las clases, una manera de saber qué es lo que nuestros alumnos y nuestros usuarios eh, perciben de las conexiones que hacemos y demás. Eh, y uno de los comentarios que hubieron varias personas que comentaron respecto a la clase de Zohar, que por qué no dejo hacer preguntas. Eh, entonces les quiero contar dos cosas. Una es que respecto a la porción de la semana y, y al poder hacer preguntas, si vienen alguna vez a la charla del sábado a la mañana en Shabbat, van a ver que hablamos de la porción de la semana y es una conversación, ida y vuelta, donde quien sea pregunta lo que sea y generalmente hay una pequeña parte de lecture y después la charla va hacia donde sea que las preguntas van. Eh, pero eso es porque es la charla de afinación de conciencia antes de escuchar la lectura de la Torah y por eso también es importante saber cuáles son las preguntas de la gente porque también nos está diciendo en dónde está la conciencia de las personas que están sentadas justo antes de escuchar la lectura y a veces una corrección o el hablar de algo sana o mueve el dónde está la persona. Ahora, en la clase de Zohar, lo que se está tratando de hacer es, va a sonar feo esto, pero es imponer una conciencia. ¿Sí? Y la forma en cómo funciona la clase de Zohar, o por lo menos cómo me enseñaron a mí a dar una clase de Zohar, es que uno debe, cuando prepara la clase de Zohar, no llegar a la clase con conclusiones de qué es lo que uno va a hablar en la clase de Zohar. O sea, yo lo que hago cuando preparo la clase de Zohar es que busco las incógnitas de la... O sea, qué es lo que es raro en la parashá. Obviamente que con la ayuda del Ari, o sea, yo leo generalmente lo que el Ari propone primero. Los escritos del Ari generalmente comienzan con el Ari diciendo tenemos que cuestionarnos por qué la parashá dice tal y tal cosa y lo dice de esta forma y esto y otro. Pero antes, y eso es lo que leo, pero antes de la clase no leo cuál es la respuesta. ¿Sí? Porque la idea es, hay dos cosas que se está tratando de hacer. Uno es que descubrirlo juntos, porque en el momento en el que uno lo va descubriendo, eh, hay como una eh, es como un torrente de ideas que llegan juntas, ¿sí? Que no es fácil traducirlas a palabras. También por eso, incluso con algunos textos que los tengo en español, de todas formas los leo en la clase en otro idioma para poder traducirlos. Porque porque en el momento que uno está haciendo una traducción y se propone elegir la palabra correcta para traducir algo, también está dejando la apertura, porque si fuera a leer algo les doy lectura para que se lleven a su casa. ¿Sí? Entonces la idea de traducir durante la clase tiene que ver con que cuando uno sale a buscar una palabra para traducir, también está abierto a
a recibir qué es cuál es la mejor forma de decirlo, que no es generalmente como yo lo dijera si es algo que yo ya sé. Y lo que sale, o de todo ese torrente de ideas que van bajando, las que se eligen naturalmente, que no las elijo yo, las que se eligen naturalmente, son las que responden a las preguntas que ustedes tienen. Y hay mucha gente que siente que, hay mucha gente que me dice, dijiste en la clase de Zohar exactamente lo que tal. Y hay otra gente que siente que, ¿por qué no los dejan hacer preguntas? ¿Sí? La razón por la cual algunas personas sienten que la clase de Zohar les habla específicamente a ellos y les contesta exactamente lo que ellos están preguntándose es porque el deseo que tienen es puro. ¿Sí? Cuando una persona tiene un deseo puro del conocimiento, es la vasija de la gente que está sentada la que hace que se autoseleccionen estos pensamientos y sea lo que termina saliendo en la clase. Y la gente que siente que necesita preguntar y no tiene, ¿sí? Lo que tiene que aprender a hacer, por lo menos en la clase de Zohar, es aprender a realmente desear el conocimiento. ¿Sí? Para encontrarse con la sorpresa de que de golpe va a sentir que le están hablando a él o a ella específicamente. La diferencia entre el deseo puro y el deseo de oírme a mí mismo preguntando una pregunta inteligente al maestro, tiene que ver con que si lo que la persona quiere es una satisfacción intelectual o si la persona quiere crecer. ¿Sí? El deseo puro es el de la persona que está preocupado por su nivel espiritual, está preocupado por qué tan bajo está. Y eso es algo que le tiene que pasar hasta el más alto de los tzadikim. O sea, hasta la persona más justa del mundo tiene que estar preocupado de que su nivel de espiritualidad es bajo. ¿Sí? Uno siempre tiene que verse a uno espiritualmente respecto a los más altos y económicamente respecto a los más bajos. Esa es una de las lecciones que Rabbi Akiva le dio a Rabbi Shimon Bar Yochai antes de morir, que uno se mide a uno mismo espiritualmente contra Moshe Rabbeinu, ¿sí? Y económicamente contra la gente más pobre del mundo. Dice, esa es una de las claves del crecimiento y de la felicidad, ¿no? Entonces, si la persona tiene el deseo o tiene la pregunta desde un lugar de deseo porque está preocupado de lo bajo que él está y que quisiera estar más alto, seguro la respuesta le va a llegar. Seguro. Y si la persona simplemente quiere satisfacer un deseo intelectual de necesito saber más, ¿para qué? ¿Sí? Bueno, para poder decirle a alguien cuando me pregunten. Si lo aprendes y se lo vas a poder decir, no te va a entender. Porque lo que la gente aprende es cuando, o sea, no es lo que escucha, porque todos escuchan algo distinto al final de esto mismo que estoy diciendo. La razón por la cual Kabbalah no estuvo en un cuerpo escrito durante tantos miles de años es porque es algo que se transmite. ¿Sí? Esta idea de que fue durante tanto tiempo un estudio de tradición oral. eh, justo hoy estaba eh, justo hoy estaba leyendo, creo que 2 o 3 días va a ser la Ilulá del Ramak, de Rabbi Moshe Cordovero. Y cuando el Ari llegó a Sfat, eh,
el Ramak era el máximo cabalista que había en Tzfat. Y, y viendo que había un tipo que era tan afamado, que tenía tantos alumnos y que tenía, y era tan prolífero, el Ramak escribió una explicación del Zohar que tiene 16 volúmenes. Em, entonces el Ari, eh, en su humildad, no le decía a nadie lo que él entendía o lo que él veía o lo que ¿sí? O sea, no le enseñaba a nadie, nunca le enseñó a nadie mientras Rabbi Moshe Cordovero estaba vivo. Y, y el Ramak tenía alumnos cercanos y tenía discípulos y tenía, sí, de hecho, Rabbi Jaim Vital era un discípulo del Ramak. Y cuando se murió, unos días antes de morirse, eh, el Ramak le dijo a su discípulo más cercano, le dijo, ya fue elegida la persona que me va a reemplazar. Dice, ustedes se van a dar cuenta quién es, yo no les voy a decir quién es, pero ustedes se van a dar cuenta porque solo él va a poder ver la nube que va a acompañar a mi cuerpo cuando me vayan a enterrar. Y dice que cuando a los 2 o 3 días murió y lo iban llevando, cuando llegaron a la tumba de otro gran tzadik ahí no sé si vieron la gente eh, la gente que está enterrada alrededor de Rabbi Moshe Cordovero murieron después que él. ¿Sí? No son, pero cuando él murió, dijeron, bueno, hay que enterrarlo al lado de este gran tzadik. Y cuando llegaron ahí y frenaron, el Ari vino de atrás y les dijo, no, 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 acá no es donde él quiere ser enterrado, porque la nube que lo venía acompañando siguió, hay que apurarse y- ¿eh? Entonces, y ese fue el momento en donde los alumnos de Rabbi Moshe Cordovero, que nunca lo habían oído hablar al Ari, no sabían si sí sabía, si no sabía, si lo que sea, dijeron, bueno, este tipo debe ser el sucesor. Eh, y con esto quiero decir de que saber no tiene nada que ver con estudiar Kabbalah. ¿Sí? Poder, poder repetir lo que escuché en la clase o lo que sea, de lo que se trata acá es de que en el momento, cuando lo necesites, sepas qué hacer, puedas ver lo que se tiene que ver, no que sepas explicarle a alguien por qué pasó sí, la mecánica y todo. Entonces, eh, y qué sé yo, tuve la suerte de que, que quien me enseñó a dar una clase de Zohar era una persona que también fue un, un discípulo de un gran cabalista y de toda una línea de gente que, no sé, que así es el método en el que nos enseñaron y él jamás dejaba que alguien interrumpa en una clase de Zohar. Eh, Así que bueno, con esa aclaración, eh, vamos a nuestra para allá. Em, Hay dos cosas que son, de hecho, mi maestro decía que la porción de Matot, en este momento generalmente es, en la mayoría del mundo, vacaciones. ¿Sí? Cuando se lee está para allá, fíjense que acá estamos ahora en vacaciones de invierno y en el hemisferio norte se lee generalmente justo en medio de las vacaciones de verano. Y el Rab decía siempre que los rabinos suelen elegir irse de vacaciones en esta semana para no tener que explicarla, ¿sí? Para que
la gente no les pregunte y sí, bueno, nadie sabe cuál es la respuesta porque como el rabino está de vacaciones, sí, se quedan hasta Shabbat Pinjas, que es el Shabbat anterior, que es el Shabbat importante, ¿no? Y en la semana siguiente se rajan para que no les pregunten. ¿Por qué? Porque es una parashá que es muy conflictiva. Primero porque tiene una historia en donde eh, el segundo capítulo de la parashá vuelve en el tiempo a cuando al episodio después de Balak, ¿sí? Balak quiso con Bilam confundir el intelecto de la gente con estas brujerías y todo esto, y eventualmente logra hacerle un cierto daño al campamento de Israel a través de mandar a las mujeres de Midian a seducir a los hombres del campamento. Entonces, como si fuera no sé, es raro, ¿no? Porque como si fuera que Dios no sabía que Balak estaba mandando a las mujeres de Midian a hacer esto. ¿Por qué, si le parecía que eso estaba tan mal, por qué no los detuvo de alguna forma? ¿Sí? Ahora vamos a imaginar que lo digo desde el aspecto bíblico, porque acá parece, en la Biblia parece haber un Dios que se mete constantemente en la creación, ¿sí? Diciéndole a Moisés, hace esto, hace lo otro. Y nosotros sabemos desde el conocimiento de la Kabbalah que Dios no se mete, ¿sí? El mundo fue creado, le dio cuerda y ahí empezó a andar el universo y después anda solo. Pero vamos a suponer que a través del intelecto de Moisés, porque en realidad nunca es que nadie más escucha a Dios que les dice, en la Torá no es que se arma todo una guerra o esto o lo otro y la gente hace esto porque escucharon a Dios. Escuchan a Moisés que les dice, señores, me habló Dios y dijo que vayan y hagan tal y tal cosa. ¿Mm? Pero la gente no tiene este contacto con Dios, ¿no? Entonces vamos a suponer que Dios sí habla con Moisés y que Dios le va y le dice a Moisés, estoy enojado con lo que hizo Midian con esto ¿sí? de venir de mandar a las mujeres y todo esto. Quiero que armes, que llames voluntarios, ¿sí? Gente que se ofrezca para armar un ejército y que vayan a Midian y maten a todo el pueblo de Midian. ¿Sí? Y que después traigan, capturen todo lo que puedan juntar de la riqueza de Midian. ¿Sí? Midian era un pueblo sumamente, era poderoso. Entonces, miles de cabezas de ganado, miles, ¿sí? Traigan todo un botín de guerra y después les voy a decir cómo se lo tienen que repartir. Y es raro pensar que un Dios todo misericordioso así, manda a sus hijos a asesinar a todo otro pueblo y que encima se trata para después repartirnos el botín. Esa es una de las historias controversiales de nuestra parashá. Y otra que es aún peor, por lo menos porque es peor para nosotros, porque para nosotros me refiero para Kabbalah aplicada, porque además que aplica más a nuestro tiempo y demás, nuestro principal público son mujeres. ¿Sí? Si ven las encuestas, ¿sí? La gente tiene que poner 75%, 75-25%. En algunas muy buenas ocasiones tenemos 60-40, pero siempre son más mujeres. Y la porción de esta semana comienza diciendo, dice, Moshe habló con los jefes de las tribus de los israelitas y les dijo,
Dios me ordenó lo siguiente. Cuando un hombre hace una promesa a Dios o hace un juramento autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra. ¿Sí? Lo que el tipo promete y dio la mano, no importa, no existe esto, no, pero cambiaron las circunstancias y ahora quiero sentarme a renegociar. No conviene. ¿Sí? Te conviene perder que romper la promesa. Sino que debe cumplir al pie de la letra todo lo que él ha dicho. Ahora bien, cuando una mujer hace una promesa, sea que se la hace a Dios o se autoimpone una prohibición, y es una muchacha, con esto se refiere a que no está casada, que aún vive en la casa de su padre, si su padre, a sabiendas de que ella hizo una promesa o que se impuso a sí misma una obligación, guarda silencio, todas sus promesas van a quedar en pie. ¿Sí? Es decir, si el padre escucha que ella está haciendo o sabe que ella está por hacer esto y él no dice nada, ok, lo que prometió se cumple. Dice, pero si el padre, pero si su padre en aquel día escucha la promesa y decide cancelarlas, ninguna de sus promesas ni sus prohibiciones que ella se ha autoimpuesto quedan en pie. ¿Sí? No tiene derecho esta mujer soltera a decir, a lo mejor ella quiere hacer, no sé, una penitencia por algo, le quiere prometer algo a alguien, si el padre escucha o sabe que ella hizo esto, en el momento que lo escucha dice, no, no, lo cancelo. Y ella no solo no tiene obligación de hacerlo, no tiene derecho a hacerlo. ¿Sí? Porque si es autoimpuesta, ella puede decir, bueno, te agradezco que me quieras cancelar mi deuda o lo que sea, pero yo lo quiero hacer, entonces si el padre le dice que no, el padre cancela y ella no tiene que hacer. Y la historia sigue que es exactamente lo mismo si una mujer está casada y el marido escucha que ella hace una promesa. ¿Sí? Solo para mí, en el día de hoy, solo debería aplicar a cuando ella va y carga algo en la tarjeta de crédito, que hace una promesa de pago, el hombre debería de poder. ¿Sí? Es raro, ¿no? ¿Sí? Ok. Yo la verdad cometí un error y saqué mal el pasaje y me estoy yendo de vacaciones recién el jueves, así que vamos a tener que explicar, vamos a tener que explicar de qué se trata todo esto. Vamos a empezar con el bounty, ¿cómo se dice? El botín de guerra. El Ari comienza diciendo, dice, hay varias cosas que son incoherentes en la forma en cómo está escrita la descripción del cómo repartir el trofeo de guerra. Dice, lo primero que tenemos que preguntarnos es, si originalmente Dios dice, dividan en forma equitativa el botín, en forma equitativa entre los soldados y el pueblo. ¿Sí? Ya de entrada uno pudiera decir, momento, ¿cómo es que unos tipos levantan la mano, se voluntarizan para ir a la guerra y pueden ser a lo mejor solo, no sé, poquitos, pero ellos son los que van y ganan el botín? ¿Cómo van a dividirlo en forma igualitaria con el que no hace nada a cambio de...? ¿Sí? Uno puede decir, bueno, como son pocos los que van a la guerra y es la mitad para los soldados y la mitad para los civiles,
a lo mejor hasta a los soldados les conviene que vaya poca gente a la guerra. Pero es raro que se lleve una recompensa el resto del pueblo, la gente que no hizo nada para recibirlo. Pero más allá de eso, la pregunta que hace Lari es, si dice, divídanlo equitativamente, ¿por qué está escrito de la mitad que le corresponde a los soldados? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad de hablar de una mitad? Podría decir solo de la parte. ¿Para qué utilizar, dice, la palabra adicional mitad? ¿Sí? Porque se supone que si es equitativo y hay solo dos grupos, lo que sea que le toca a uno es... ¿sí? Y a Lari le molesta que haya una palabra extra en la parashá que no es necesaria. Dice, y de esa parte, dice, sacarás y le darás a Elazar, al Cohen, de la parte de los guerreros. Dice, con lo cual eh, es totalmente innecesario el mencionar de que estamos hablando de mitades. Dice, en el primer caso, porque lo que dice la instrucción es, de la parte de los soldados le vas a dar un impuesto, y utiliza la palabra impuesto, un impuesto a Elazar, al que en ese momento era el sumo sacerdote, y de la parte de los civiles, otra porción. Ahora, la porción que tienen que dar de cada uno es distinta. Entonces lo que dice es, dice, tenemos que preguntarnos por qué de la parte de los soldados está escrito una pieza entre 500. Y es interesante que en este caso la palabra una pieza, una unidad, en particular, acá no lo dice, pero en particular, porque es raro, dice, utiliza para decir unidad la palabra nefesh. Y todos lo traducen, ¿sí? Entonces se pudiera leer que dice un alma por cada 500. Creo que más tarde algo menciona acerca de eso. Mientras que de la segunda mitad, de la de los civiles, está escrito una porción, y acá sí utiliza la palabra porción, una porción cada 50. ¿Sí? Uno es un 2% y el otro es un 0,2%. ¿Sí? Pero dice, la pregunta es, ¿por qué la diferencia de expresión, más allá del monto? ¿Por qué un ítem y en el otro una porción? Y en un caso utiliza la palabra nefesh. ¿Sí? Otra pregunta es, bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué la diferencia en porcentajes? ¿Sí? ¿Por qué a Elazar, que le dan los soldados, le dan 1 en 500, y por qué a los levitas que les da el pueblo, les da 1 en 50? Dice, y además, dice, ¿por qué cuando está describiendo cuánto tiene que darle los civiles, dice una parte en 50 de todos los animales, mientras que en el otro dice una parte en 500 de los animales? Dice, ¿por qué utiliza la palabra todos? ¿Sí? ¿Por qué agrega la palabra todos si es obvio que es de toda una mitad y de toda la otra mitad? ¿Por qué en un caso, en el de los soldados, no dice la palabra todo y en el de los civiles sí? Dice, la explicación esotérica de lo que mencionamos arriba es muy similar a lo que explicamos en otro lugar respecto a lo que nuestros sabios dijeron cuando dijeron: caminar con pasos grandes disminuye la visión del hombre
en una 500ª parte. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hubo una parashá donde ahí el Ari dice de que en los días de la semana los hombres, literalmente hombres masculinos, no los seres humanos, tienen que caminar rápido, con pasos grandes y no prestar demasiada atención a los detalles? Dice, y aunque eso le quita, visión, lo hace perder una parte de la visión, cuando llega el viernes a la noche y hace el Kiddush de Shabbat, recupera la visión. Es decir, hay varias explicaciones del Ari que están relacionadas con esto. Una de ellas es de que el tema de hacer pasos grandes se refiere a que el hombre tiene que estar siempre en movimiento. Dice, y una de las razones por las cuales tiene que hacer estos pasos grandes durante los días de la semana es porque los días de la semana está en la calle trabajando. Entonces dice, una de las cosas que tienen que ver con esto de la velocidad es no detenerse a mirar mujeres que no son su mujer, a quien por seguro va a ver en Shabbat. ¿Sí? A que por seguro cuando esté haciendo Kiddush. Entonces dice que el disminuir la visión de otras mujeres hace que se incremente la visión con la que él ve a su mujer. ¿Mm? Esto es algo que lo explicamos, de hecho, de esa explicación del Ari, hay un post que está puesto en Facebook que hay 3 huevitos. No sé si lo vieron, hay un cartón de huevos con 3 huevitos y uno mira con envidia a otro, a los 2 huevitos que son pareja. Bueno, léanlo, búsquenlo en las fotos de nuestro Facebook de Kabbalah Aplicada, porque ahí está explicado cómo funciona esto de que aquel que ve lo que no le pertenece, no solo no consigue eso que no le pertenece, sino que pierde lo que él tiene. Entonces, cuando un hombre ve mujeres en la calle, pierde pierde el deseo por su propia mujer. Pero esto es así con todo, con su trabajo, con el auto, con su estudio, con lo que sea. El ver con ojos de envidia, porque tratar de conectar con algo que no le pertenece a la persona hace que no solo no consigue eso, sino que va perdiendo porciones de lo que de repente, se lo pongo en el más extremo de los casos, un hombre soltero que no tiene una mujer a quien ver en su casa, ¿sí? Pero que se da cuenta que esa mujer que le llamó la atención está casada o es la novia de alguien o lo que sea, si y no es la única, ¿no? Todas le parecen, ¿sí? que le llaman la atención, pero recuerden que tiene que ver con esto de acompañar al pensamiento con emoción. ¿Sí? Entonces, en el momento que la persona imagina que esa pudiera ser su mujer, pero le pasa lo mismo con la otra y con esta y con la otra, lo que sea, pierde la visión. Y el hecho de que esté viendo a esas mujeres no quiere decir que va a terminar con alguna de ellas. De hecho, lo más probable es que no, ¿sí? Porque está solo viendo mujeres. Bueno, no termina con ninguna de ellas, pero puede pasar eventualmente enfrente de él su alma gemela y él ni siquiera la va a ver atractiva. ¿Sí? Porque como está
concentrando su visión en algo que no le pertenece, no consigue eso y además pierde la capacidad de ver qué es lo que sí le pertenece. Ok. Y porque hay una relación, digo esto porque hay una relación entre una cosa, es decir, lo de los días de la semana y el Shabbat, pero es lo mismo porque como los días de la semana representan al Zeir Anpin y Shabbat representa a Malhut, esto es lo mismo en cualquier cosa que requiere de un proceso de formación y una manifestación. Si la persona está poniendo su energía en otros procesos de formación ya formados por otra gente, en lugar de estar viendo en Binah, ¿sí?, qué es lo que él tiene que formar, y ver a Binah y ver a Malhut, lo pone a él en el protagonismo de eso es el ideal y esto es lo que tengo que manifestar. Entonces él es el que está en medio y es el actor. En cambio, cuando solo está viendo lo que hace el otro o lo que tiene el otro, se está desconectando de las dos cosas. Eso es por eso es que ni consigue una cosa y pierde lo que él tiene. Porque se queda en medio sin conectar con los aspectos femeninos de sí, y se termina desconectando de sí mismo, ¿no? En fin. Pero lo digo porque los días de la semana también representan a la emoción de la persona y Shabbat viene siendo su manifestación, ¿no? Ok. Dice, cuando la persona ve, esto tiene que ver, la explicación de esto que escuchamos anteriormente, o la respuesta a estas preguntas, tiene que ver con lo que nuestros sabios ya han explicado acerca de que caminar con pasos grandes hace que el hombre pierda la visión una 500ª vez. ¿Sí? Dice, y esta expresión de perder la vista una 500ª vez, dice, en realidad surge y puede ser mejor entendida cuando uno entiende lo que el Zohar dice respecto a que Malhut extiende sus pasos hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Ya como lo hemos explicado en otro lugar, esto se refiere a cuando Malhut de Zeir Anpin y Zeir Anpin estaban juntos en la panza de la madre. Vamos a ver qué quiere decir eso de cuando Zeir Anpin y Malhut estaban juntos en la panza de la madre. La madre es Binah, por supuesto, ¿no? Dice, este fenómeno, cuando Malhut sale de la panza de la madre, tiene dos instancias. La primera es cuando Nukva, cuando lo femenino, cuando Malhut, nace y emerge de la matriz de Ima, de Binah, ¿sí?, de Ima. Y eso es la primera letra Hei del nombre Yud-Kei Vav-Kei. La formación ¿por qué? Porque sabemos que la primera letra Hei del nombre Yud-Kei Vav-Kei representa al Parsuf Ima. ¿Sí? Nosotros decimos que el Yud-Kei Vav-Kei es en la coronita de la Yud, Keter, la Yud, Jochma, Binah, Zeir Anpin y Malhut. ¿Sí? Pero en realidad el Yud-Kei Vav-Kei no apareció en este mundo como sistema hasta que aparece Moisés, hasta que hubo una cantidad de rectificación en el árbol hechas por Abraham, todos, por Noah, por sus hijos, por Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob salta a Yosef, y después de que hubo esa purificación, después de que Yosef estuvo en el mundo, inmediatamente después aparece Moisés
que es a quien se le revela por primera vez el nombre Yud-Kei-Vav-Kei. ¿Por qué? Porque la rectificación que hicieron los patriarcas, Rachel, Lea, desarrollaron los Parsufim. ¿Sí? Entonces, antes de eso había Binah. Pero Binah quiere decir entendimiento, que no es lo mismo que el Parsuf Ima. Ima quiere decir madre. Entonces, ¿cuándo se convirtió en madre? ¿Cuándo alguien se convierte en madre? Solo después de parir. ¿Sí? A la mujer embarazada por primera vez le dicen, hola mamá, esto, lo otro, pero Hasbe Shalom pierde ese embarazo, no es madre. ¿Sí? Solo después de parir. Entonces, dice, hay dos instancias. La primera es cuando Nukva emerge de la matriz de Ima. El hecho de que Nukva salga de Ima, la hace Ima, la hace madre. ¿Sí? El que esta mujer, este aspecto femenino, entonces dice, y esa es la primera letra Hei del Yud-Kei-Vav-Kei. ¿Sí? Ima. La segunda instancia es cuando Nukva sale del mundo de Atzilut a través de la parte inferior de la letra Vav del nombre Yud-Kei-Vav-Kei y se convierte en la última Hei del nombre Yud-Kei-Vav-Kei, que sabemos que está relacionado con Nukva, ¿sí? con Malhut. Entonces, es como que nace de Binah, viaja por Zeir Anpin y sale al mundo, y ahí es donde se completa el nombre Yud-Kei-Vav-Kei. O sea, cada vez que eso ocurre, por ejemplo, cuando una persona, cuando un Mozart veía en ese instante el flash de la sinfonía, uno lo ve una vez que nació, ¿sí? Una vez que sale de... de hecho, se le aparece generalmente solo a aquellos que son capaces de ir y escribirlo en un pentagrama, sino que qué sentido tiene ir a mostrarle, ¿sí? un diamante a una persona que no sabe qué es lo que es, ¿no? Y en el proceso de ir y de elegir las notas correctas para ponerlo en el pentagrama, la persona lo que está haciendo es que está dejando que eso baje por Zeir Anpin. Si encima tenés una vida tortuosa o torturada como las vidas emocionales de un Mozart o un Beethoven, ¿sí? Todos estos tipos que eran gente bastante complicadas, eso que se termina manifestando es el paso de ¿sí? de eso que se parió, por decirlo de alguna forma, Zeir Anpin se convierte como en una especie de canal de parto, ¿sí? que le da una forma adicional al bebé. ¿Sí? Y finalmente, Malhut, o sea, la realidad física es la hija de la idea después de haber pasado por Zeir Anpin. Dice, estas dos letras Hei, si uno las junta, porque el valor numérico de una letra Hei es 5, dos letras Hei juntas dan 10. Y esto es solo para mostrar que estas dos letras Hei son las que le dan sentido a la Yud. La letra Yud del nombre Yud-Kei-Vav-Kei tiene valor numérico 10. Esto quiere decir que si no nace finalmente en el mundo físico algo, no tenía ningún sentido la emanación de la idea. De hecho, esa emanación de la idea le aparece a un montón de gente, pero solo el que sabe escribir y el que es un gran músico y esto y lo otro sabe parir, por decirlo de alguna forma. Y sabe que eso nazca. Una vez que nace,
estos dos aspectos femeninos de la letra Hei de arriba y de la letra Hei de abajo son las que le dan sentido a la Yud, es decir, a Abba, a la emanación, ¿sí? A Olam Atzilut. Ahora, las letras Hei, tanto la que representa a Ima como la que representa al mundo físico, son expresiones de juicio y de severidad. Son expresiones de juicio y de severidad. Por eso, ambas son llamadas el botín que fue capturado. ¿Sí? De hecho, lo que Larí explica en esta explicación es prácticamente que toda la historia esa de los soldados, de la guerra, ¿sí? Recuerden que Midian quería perturbar los pensamientos de Israel, ¿sí? Y por eso Dios se enojó tanto con ellos que los mandó a matar. Y ahora vamos a ver qué quiere decir todo esto. Esta pequeña explicación, si bien no es de los escritos de Larí, o sea, es una especie de pie de página, vale la pena leerla. Dice, como ya hemos explicado previamente, Biná es primordialmente un proceso de evaluación y de juicio que acepta o rechaza la idea. ¿Sí? Cuando una persona tiene una... ¡Wow! ¡Uy, qué gran idea! En el momento dice, no, es una boludez. ¿Eh? O no, o dice, sí, esto es... Entonces, Biná lo que hace cada vez que se te aparece una idea o un flash de algo, ¿sí? Impactante, inmediatamente Biná te dice si vos podés o no. ¿Sí? A lo mejor es una gran idea, pero si no te surge el deseo de manifestarla físicamente, es porque en ese momento, ¿cómo se dice? You tapped into it. O sea, te pegaste a la idea, porque la idea está disponible, pero como no tenés las capacidades de hacerlo, decís, no, si alguien, lo típico es la gente que dice, si fuera tan buena idea, alguien ya lo hubiera hecho. ¿Sí? Porque es una forma de satisfacerse, de no quedarse pensando de que, uy, mira qué gran idea y yo no soy el que... Sí, es como una autoprotección cuando la gente piensa, no, si fuera tan bueno, alguien ya lo hubiera hecho, ¿no? O lo que hace Binah es un proceso de juicio severo que empieza a decir, esto sí, esto no, para hacer esto hace falta que es el proceso creativo en la mente, que lo que está buscando es que entiendas que sí podés. ¿Sí? Que si no, ¿para qué te va a tener ocupado sin dejarte... ¿Sí? Cuando el pensamiento creativo se apodera de una persona, no es algo que uno puede decir, no, bueno, no sigo pensando en eso. Te sigue viniendo, porque lo que está tratando de hacer Binah es decirte, sí podés. ¿Sí? Sí se puede. Entonces es un proceso de juicio, pero es un proceso de juicio totalmente intelectual. Por eso es que estas dos son llamadas juicio y severidad, las dos letras Hei. Y por eso corresponden a la parte izquierda del árbol, que es el lado de juicio. Están las dos ubicadas hacia la izquierda. O descienden, digamos, por el lado de la izquierda. Lo cual es más fácil de entender después de haber visto el dibujo de... Porque Malhut está en medio, pero Malhut está hecho de Israel y de Rachel, ¿sí? de Jacob y Rachel. Con lo cual hay una dualidad y la parte femenina de Nukva, de Zegampín, está en realidad hacia la izquierda. Dice, ¿y qué hace? ¿De qué se trata este proceso de aceptación o de, ¿qué dijimos? ¿Cómo se dice?
de descarte, lo que busca hacer es que está confrontando el pensamiento anterior de la persona. Cada vez que hay una aparición de una nueva luz, de un nuevo entendimiento, conlleva un cierto proceso doloroso que tiene que ver con, ahora entiendo esto, a mí me pasa muy seguido que en el momento de una clase, en un nivel hay un entendimiento que se siente sumamente satisfactorio, que tiene que ver con el nivel de entendimiento de ese momento. Y después, cuando lo entendés de una manera más profunda, desecha al anterior. Y uno dice, entonces, lo que dije el año pasado es mentira. ¿Sí? No, no es que es mentira, esto es un nivel más profundo de entendimiento, pero te golpea en el ego de decirte, bueno, a mí a veces cuando me dicen, ponemos la clase del año pasado, yo siempre siento que la clase del año pasado no estaba bien. ¿Sí? Y el año que viene voy a sentir que esta de este año no está bien. ¿Sí? Porque la idea es que cada vez uno entiende más profundo esa misma cosa. Y lo que hace es que también ese proceso de rejection, ¿cómo se dice? De rechazo, también es hacia los intelectos anteriores. Cada nueva iluminación te hace ver que lo anterior era insuficiente, ¿sí? ¿Sí? No digo que esté mal, pero no era todo lo que podía ser. O lo que sucede a veces es que te da la razón. ¿Sí? Uno tiene una idea, por eso es importante que cuando es solo una idea y no algo que puedas justificar, no lo digas. ¿Sí? O sea, si no hay de dónde fundamentar en, en algo que alguien que sepas que es más elevado que vos mismo lo haya dicho, sostenela la idea. Después cuando te llega el intelecto y que siempre viene acompañado de una prueba física en el mundo físico, después sí decirlo. A lo mejor es para decirlo el año que viene, no ahora, ¿no? Dicen, cualquiera de los casos es un proceso, el proceso de percepción de que la verdad anterior no era lo suficientemente alta, es un proceso doloroso y no sé cómo traducir esto. Y es un proceso doloroso y que no tiene ninguna compasión con la persona. ¿Sí? Dice, de manera similar, en Malhut, como lo hemos discutido anteriormente, Malhut está construida desde aspectos de Geburah. ¿Sí? Y que son de los aspectos de Geburah, que es de las sefirot anteriores. Esto es así porque para que una persona pueda expresar una idea a través de pensamientos, habla o acción, tiene que haber primero un gran proceso de censura. ¿Sí? La idea es una cosa enorme. Ahora, para que vos puedas eso decirlo en palabras o realizarlo físicamente, hay un gran proceso de censura y de selección. Y esto es cierto en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo, puesto que la idea es infinita y ese carácter infinito tiene implica todo, ¿sí? Implica todo, tiene comprendido en él todas las aplicaciones de esa idea y todas las ramificaciones. Y todas esas ramificaciones y todo eso, que es una cosa, una expresión infinita, no puede ser expresado fácilmente en algo físico. De hecho,
lo que dice esto también es que la razón por la cual Mozart decía de que él escuchaba una sinfonía en una fracción de segundo y por más que trataba rápidamente de escribirla, lo que él escribía nunca se escuchaba igual que lo que él había oído en esa fracción de segundo, es porque es imposible, porque lo que él veía en esa fracción de segundo era la sinfonía junto con las ramificaciones, es decir, cuando nosotros hoy escuchamos una sinfonía de Mozart y decimos, qué cosa increíble, esa expresión, qué cosa increíble mía al escucharla, estaba comprendida en la idea original que él veía o escuchaba. Entonces, en ese insight que él veía, estaba la sinfonía y el efecto que iba a tener en el mundo por los próximos 500 años. Entonces, lo que él después componía y se escuchaba, no podía sonar igual, porque era solo la música sin las ramificaciones. ¿Sí? Para las ramificaciones hacían falta que pasen 200 años para que, ¿sí? Para que se sumen a la idea completa. Dice, es como los colores que se ponen sobre un canvas, ¿cómo se dice? Sobre un lienzo. Dice, tienen que ser precisamente y cuidadosamente seleccionadas. Dice, cuando uno trata de expresar algo con palabras, la elección inadecuada de una palabra puede destruir vastamente el significado de la idea. ¿Sí? Por eso es que la persona tiene que ser sumamente selectiva en este punto de formación en las palabras que utiliza si quiere transmitir lo que se le ocurrió, ¿no? La idea. Y por eso es que en este contexto, tanto Binah como Malhut, es decir, la estructura, las estructuras mentales y el pensamiento, la palabra y la acción, y los patrones que uno elige de cómo acomoda todo esto, son llamados el tesoro. ¿Sí? Con lo que uno termina la frase o el cuadro o la sinfonía, eso es el bounty, el tesoro del que está hablando la parashá, que está dividido en dos. Y si prestan atención, los números eran de a 500 y de a 50. Las dos Heis esos dos son números de múltiplos de 5. ¿Sí? Entonces, la frase final, el, el cuadro, la sinfonía, el producto, un vestido, un negocio, es un tesoro producto de una guerra. ¿Sí? Y siendo que están divididos, acá vuelvo a los escritos de Lari, dice, y siendo que están divididos entre dos letras Hei, por eso es que están obligados, según lo que dice la parashá, a dividir el tesoro en dos. Una parte hacia arriba, que es hacia la primera Hei, y otra parte hacia abajo, que es la segunda Hei. Por eso unos son los soldados, ¿sí? Los poderosos, y otro es el pueblo. Ahora bien, dice Lari, es sabido que los reyes de Edom, habla de los mundos del caos cuando dice los reyes de Edom, que los mundos del caos emergieron de la primera letra Hei. Si se acuerdan, los mundos, los 8 mundos del caos, corresponden a Da'at, Gesed, Gurat, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut del caos. En realidad hasta Yesod, porque el octavo emerge de la rectificación de Yesod. Dice, estos reyes son llamados soldados. Es decir, los soldados que murieron debido al extremo nivel de Geburá
y la cantidad de guerra que había en ellos, tal como ya lo conocemos, dice la ley. ¿Okay? Estos son los soldados midianitas. El caos, ¿sí? El caos, cada vez que una persona tiene la idea de hacer algo grandioso, al mismo tiempo se presenta automáticamente una batalla contra los reyes de Edom. ¿Sí? Cualquier cosa grandiosa les quita energía a ellos. Con lo cual se presentan a pelear. Y uno tiene de esa pelea con el caos, puede ser la frase, si fuera tan bueno otro ya lo hubiera hecho. Si es que esa frase viene desde un lugar de, no, es mucho trabajo. Enfrentar mi destino y ser quien tengo que ser es mucho trabajo. ¿Sí? Si eso, lo que acaba de pasar es que llegaste al campo de batalla y viste y dijiste, no, me rindo. ¿Mm? Y esto puede pasar en todos los niveles. ¿Sí? La gente espera espera sentarse a tomar el té y que suene el timbre, abrir la puerta y que le digan, soy tu alma gemela. ¿Sí? Estar en, sí, los ideales que tiene la gente, porque nos lo venden en los libritos de cuento. ¿Sí? Hay gente que dice, yo sé que nací para ser rico, y van y juegan a la lotería. ¿Sí? Porque lo que esperan es que sea de una forma, ¿sí? Mágica, que no requiera de ninguna transformación propia. Si naciste para ser rico y ya tu estado emocional está en sintonía de la vibración con la riqueza, ya serías rico. ¿Sí? Lo que te hace falta es pelear esta guerra, que es la que te va a hacer crecer o desarrollarte emocionalmente. Y sí, va a ser una guerra, pero esa guerra te va a terminar entregando el trofeo. O sea, hay una palabra, ¿cómo se le llama porque un bounty es una palabra muy precisa botín, el botín, ¿sí? El botín de guerra, ¿sí? No hay una lotería que dé botines de guerra. La lotería da cantidades de dinero, pero no se lo sacaron en una guerra a alguien y ahora lo rifan. Lo que vos necesitas es un botín de guerra, porque el botín de guerra es tuyo, 100%, porque el dueño anterior murió. Dice, en contraste a que los reyes, los soldados son lo que pasa en Binah, la guerra es lo que pasa en Binah. En contraste, el otro aspecto de juicio y severidad, el cual surge de la letra inferior, de la letra Hei inferior, es llamado Kaal, ¿sí? La comunidad. Porque cuando dice de que hay que darle otro porcentaje al pueblo, yo lo dije el pueblo, pero dice al Kaal Israel, a la congregación de Israel. Puesto que este otro estado, o este otro aspecto de juicio y severidad, tiene la función de informar a las cortes inferiores, y estos juicios o esta severidad que se da en el mundo de Malhut son mucho más, tienen mejor fragancia y están endulzadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya para cuando llega Malhut ya pasaron por el filtro de la emoción. Si ya llega Malhut, lo único que viene es a informarle al mundo físico, dale esto es lo que el tipo se ganó. ¿Sí? Ya está como decidido. ¿Sí? Solo viene a informarle a las cortes inferiores, al mundo, a la fisicalidad, mira, lo que el tipo precipitó es esto, dale. ¿Sí? Es como
Es como la diferencia entre el proceso en donde estás viendo los caballos, ¿sí?, antes de la carrera y estás tratando de identificar o de sentir la corazonada o lo que sea de cómo se juega una, ¿cómo se dice? Trifecta. Una trifecta, ¿sí? A el otro nivel es cuando vas a cobrar, ¿sí? Vas con el boletito y sí, o lo tirás a la basura porque no ganaste nada o a lo mejor solo ganaste, ¿sí? Es parecido a eso. En el mundo de Malhut es solo ir a cobrar. Em, ok, dice, y esta es la razón por la cual estas cortes inferiores son llamados Kaal Israel, la comunidad de Israel, tal como está escrito en Salmos, en el Salmo 82, versículo 1, dice, puesto que Dios separa, de parado, ¿no? De separa en el medio de la comunidad, ¿sí? Yud-Kei Vav-Kei, separa en el centro de la comunidad de Dios. Es decir, el, el, una vez que las cortes inferiores son informadas de cuál es el juicio puede ser muy bueno, ¿no? El juicio puede ser, este tipo acaba de ganar el juicio no hablo de juicio necesariamente como algo negativo, sino una sentencia, ¿sí? Eh, y la sentencia, es decir, Yud-Kei Vav-Kei, lo que sea que el tipo manifestó, siempre se para en medio de la comunidad, ¿sí? Si querés saber cómo, cómo lo hiciste, mira los frutos. Es así de simple. Fíjate los frutos y los frutos te dicen exactamente cómo fue tu Dios, cómo fue tu Yud-Kei Vav-Kei, tu proceso de manifestación. Dice, y este es el significado místico de lo que dice nuestra parashá cuando dice, deberás dividir el botín en partes iguales entre aquellos que tomaron o que se voluntarizaron para ir a la guerra y el resto de la comunidad. ¿Sí? No es porque como no habla de una guerra, no está hablando de que fueron realmente a matar a la gente de Midian, sino que tenés que saber que la cosa está dividida 50 y 50. ¿Sí? Necesitas la gran idea, pero también necesitas estimular el mundo físico. ¿Sí? El premio al final depende de las dos cosas, ¿sí? Tanto de la gran idea como que después te pongas las pilas y precipites algo coherente a la idea. Ahora bien, dice, sabemos que hay solo siempre 5 estados de Geburah que van de Gesed a Hod, tal como ya lo sabemos. Estos 5 estados de Geburah terminan volcándose en Yesod, ¿sí? Los 5 cuando descienden los estados de juicio de Da'at, pasan por Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, y todo eso junto, por eso en ese lugar el árbol se hace un embudo, todo termina cayendo en Yesod. Dice, Yesod es llamado Kol, ¿sí? Por eso dice, cuando habla de lo que le toca a la comunidad, dice de todos los animales. La adición ¿se acuerdan que al principio decía, ¿por qué en uno cuando habla de la comunidad, de lo que le toca a la comunidad, dice la, la 50ª parte de todos los animales? Dice, la adición de la palabra kol es para indicar que es el momento en el que la luz desciende a Yesod. Dice, y el valor numérico de la palabra kol
el valor numérico que tiene es 50. Puesto que cuando están todos ahí en Yesod, los 5 estados de juicio, cuando están en Yesod todo tiene 10 subsefirot. Por eso es que Yesod es llamado Kol, porque es la totalidad de las otras 5 sefirot anteriores con sus 10 sefirot internas. Mientras que en contraste, cuando hablamos de los estados de juicio que están arriba en el nivel intelectual, la Hei superior siempre está dividida en cientos. Por eso es que dice una 500ava parte. No es que era injusto darle esto al Cohen o esto a... No tiene nada que ver, dice, con... toda esa historia no es de lo que se está hablando. Dice, por eso es que de la parte de los soldados se tomó una 500ava parte y de la parte de los civiles una 50ava parte. Ahora, Malhut, en este caso, es llamada los pasos grandes, tal como ya lo mencionamos, puesto que los pasos grandes disminuyen la capacidad de ver en una 500ava parte. El hombre, ¿sí?, se refiere a Zeirampin, porque dice, ¿se acuerdan que dije que no es en el hombre o la mujer, sino que el hombre es el que pierde esta 500ava parte y por eso él es el que tiene que hacer el kiddush del viernes a la noche? Dice, en realidad a lo que se refiere con hombre, se refiere a Zeirampin, ¿sí?, a la emoción. El dar grandes pasos hace que uno pierda la sensibilidad emocional ¿sí? Lo que pierde visión es la emoción. Dice, el hombre en realidad se refiere a Zeirampin, quien es considerado el esposo de Nukva. No, esto no lo había leído y fíjese que queda bien con lo que habíamos dicho al principio de lo de mirar a otras esposas o a otras mujeres versus su esposa. Es decir, su esposa es la manifestación. Puede ser algo tan tonto como qué sé yo, su empresa. La persona que está viendo el éxito del otro y le molesta o se ocupa, ¿sí?, ocupa cualquier tipo de energía en ver cómo le va a otro, ¿sí? Ponerle que no sea ni siquiera que lo envidia, pero una cosa es decir, bueno, veo cómo el otro lo hace para aprender. Y otra cosa es el ocuparse en, ¿viste lo que ganó este? ¿O viste lo que este tiene? ¿O lo que el otro Lo único que está haciendo con hacer eso es quitarle energía a su propio Malhut, ¿sí?, a su propio negocio. ¿Sí? No te tiene que importar cuánta gente entra al negocio del otro, vos no sabes si toda esa gente que sale con bolsas que compraron en el negocio del otro, el otro tipo está perdiendo 20 centavos por pieza. Con lo cual, cuanto más vende, más cerca de quebrar está. ¿Sí? Porque ahí está hay gente que piensa que pierde plata, o sea, vende por menos de lo que compra, pero gana en el volumen. Pasa, ¿eh? Pasa que hay gente. Es por si vende otra cosa, lo hace. No, bueno, está bien. Y a veces no pasa eso. Dice, es considerado el esposo de Malhut, puesto que ella recibe de la luz y de la beneficencia de los soldados de arriba. Esto es importante entender. Primero, tiene que haber una guerra de pensamiento. ¿Sí? Si no pudiste ganar la guerra de pensamiento, no sigas. Asumí que perdiste. O sea, si cuando fuiste al proceso de formación o de manifestación tenés dudas,
es porque no mataste a los midianitas. Los midianitas te están jodiendo la cabeza. Son los pensamientos que vienen a tratar de perturbarte. Son los reyes de Edom que quieren llevarse la energía. Y vos no tenés que pasar al paso siguiente de comenzar ese proceso de formación hasta que no hayas ganado la guerra. Porque de lo que se alimenta Malhut es de que el hombre se haya voluntarizado para ir a la guerra. Y esto también quiere decir, Malhut va a recibir el beneficio de los mundos superiores si la emoción está dispuesta a ir a la guerra. ¿Sí? Si estás dispuesto a sentir, a contrastar, ¿sí? Tenés que estar dispuesto a sufrir. No vas a poder ser feliz si no estás dispuesto a sufrir. ¿Sí? Y cuando salgas a la guerra no vas a necesitar sufrir. Para eso dentro de unas semanas vamos a tener una porción que se llama Kitetse, cuando salgas a la guerra, Kitetse la Milhamá, que te explica eso. Tenés que estar dispuesto a sufrir si querés ser feliz. ¿Se entiende? Tenés que estar dispuesto, no tenés que sufrir para ser feliz. No es necesario sufrir para ser feliz. La clave de la felicidad es estar dispuesto a sufrir. ¿Sí? Digo, yo por esa felicidad me tiro y estoy dispuesto a sufrir. No vas a tener que sufrir. No es necesario. ¿Sí? No es necesario. Ahora, si no querés ir para allá porque querés evitar el sufrimiento, vas a sufrir acá y vas a sufrir allá. ¿Sí? ¿Sí? Baruch atah va'ir, Baruch atah basadeh. ¿Sí? Vas a ir con bendición cuando vayas y cuando vuelvas. Pero si no vas con bendición, vas a sufrir cuando vayas, vas a sufrir cuando vuelvas y vas a sufrir en el camino también. Pero para eso uno tiene, esto es, dice, y vas a sufrir por no ir a ningún lado también. Malhut, es decir, tu mundo físico, recibe la beneficencia de los mundos superiores, de los hombres o de la emoción que está dispuesta como un soldado a ir a la guerra. ¿Sí? Está dispuesto a jugarse todo. Si vas midiendo, o sea, si vas a ir a la guerra, pero vas a ver si otros pasan primero para que los maten a ellos primero, ya perdiste. Ya perdiste, porque a la guerra se va a que te maten a tus reyes del caos. Uno va a la guerra emocionalmente y psicológicamente para volver, para matar una parte tuya, la parte que no te está dejando tener éxito en el mundo de Malhut. ¿Sí? Los pensamientos antiguos, la percepción que estaba bien el año pasado, pero este año no. El entendimiento de la realidad que ya no es válido. ¿Sí? Y va desde algo tan crucial como la manifestación de la vida que querés manifestar, como que digas, ay, no, esto no es para mí, yo soy de otra generación. Bueno, esa generación se está por morir. ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Qué vas a hacer? Andá y acostate como los del desierto, que iban, se cavaban la tumba y se acostaban para ver si ese 9 de Av morían. ¿Sí? Ahora, si ya vas a estar acá y tenés uno de estos, toma un curso. Aprende a usarlo. Me lo digo a mí mismo, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir aprender a usarlo? Hay eso de antes, estaba bien para antes, pero si estás vivo ahora, hay un nivel superior en el que tenés que estar y para eso tenés que salir a la guerra en contra de tu comodidad. ¿Sí? De tu comodidad, de tus viejos pensamientos, de lo que sea. Y si vas a la guerra, dentro de un par de semanas la parashá nos lo va a decir Kitetsela Milhamá, dice Dios te va a entregar, dice literalmente, Dios te va a entregar a tus enemigos en tus manos y tomarás botines. ¿No? ¿No dice eso? Y tomarás botines. Dice, y en el botín va a haber una mujer que te gusta. ¿Sí? Que son ya lo vamos a explicar cuando lleguemos ahí. Pero la clave, este año me vas a traer a Mauri a que tome la clase de Kitetse. Vamos a hacer, vamos a
Dice, y esto ocurre, escuchen esto, y esto ocurre cuando están ambos en la panza cuando el marido y la mujer están ambos en la panza de Ima. ¿Sí? Si en el pensamiento no podés ganar, no lo hagas. Vas a perder tiempo, esfuerzo, o sea, no lo hagas. Dice, porque el tipo se voluntariza, el hombre, es decir, Serampín, se voluntariza para ir a la guerra cuando está en la panza de Ima. Alegóricamente, Serampín y Malhut son los hijos de la creación. En el mundo de creación, cuando el mundo fue creado, en el mundo de Briá, la Torá dice que Elohim, es decir, Elohim representa los 5 estados de juicio, en Briá creó al hombre, Zahar unekevá baraotam, masculino y femenino fueron creados. ¿Sí? A lo que se refiere es a Zeirampín y Malhut. Entonces, el padre tiene relaciones con Ima, con la madre, y ella queda embarazada de una emoción y una acción. En ese momento, escuchen esto porque es muy profundo, en ese momento son gemelos. En ese momento son hermanos. Y cuando 2 bebés están juntos, generalmente suelen ser parecidos, ¿no? Son hermanos mellizos. Es decir, son iguales, hay la misma emoción, o sea, son coherentes la emoción y la acción. Ahora, cuando salen de Ima, se produce esta guerra en donde solo el hombre pelea, si es que se voluntariza. Es decir, solo la emoción es la que está en juego. Ahí en ese momento Malhut no puede hacer nada, porque no hay capacidad de acción en Zeirampín. Lo único que hay es la emoción. Si el tipo nace y se hace un guerrero, entonces se desarrolla como hombre y este aspecto femenino lo ve como marido. Ella se convierte en esposa. ¿Qué quiere decir? El mundo de Malhut, o la acción o la manifestación física de eso en tu vida, ve a la emoción como un hombre deseable. Pero lo ve deseable porque lo vio salir a la guerra por eso que ellos quieren manifestar en este mundo físico. ¿Sí? Por eso en el proceso de maduración los seres humanos, hombres y mujeres, hasta los 12, 13 años, las nenas y los varones se dan asco uno a los otros, porque están en el estado de hermanos. Y todo lo que pueda parecer es incesto. Biológicamente lo perciben como incesto. Entonces, las nenas odian a los nenes ¿sí? ¿Cómo se dice? They have the cooties. Tienen la plaga, ¿no? En inglés se dice the cooties, como tienen la roña, ¿no? No sé, las nenas se juntan por un lado, los nenes... Y de golpe, a los 12, 13 años, mira, resulta que la nena esa, ¿sí? ya no es tan nena, ¿sí? Ahora ya no me disgusta tanto. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de maduración sexual, es decir, la energía llegó a Yesod. ¿Sí? Acá es lo mismo, cuando la idea está siendo concebida, es un bebé, pero es melliza a la acción. Es decir, que potencialmente pueden terminar siendo almas gemelas, 100% compatibles, la emoción de la persona y el mundo que él manifiesta. ¿Mm? Ahora, para eso hace falta que el mundo físico lo vea como un hombre y no como un bebé. ¿Sí? Y el hombre es cuando los fuegos. El hombre es
cuando el tipo se hace hombre cuando se voluntariza para la guerra. ¿Con la guerra contra qué? Contra los mundos del caos, contra las dudas, contra todo lo que ya hemos explicado. Ok, sigo. No sigo tanto porque veo la hora que es y no quiero dejar colgado, porque aparte todo lo que sigue es... solo esta sección que me parece importante. Después de que dio toda una explicación de mucho más de estructura del árbol, el Ari dice al final de esta explicación, dice, ahora déjenme completar la explicación de lo que quería decir cuando dije que esto es similar al hombre que camina los pasos grandes y que pierde la visión. Dice, y sabemos que, y hemos dicho varias veces, que cuando dice el Kiddush de Shabbat, en la tarde, recupera la visión. La explicación mística de esto es lo siguiente. El viernes, Zeirampin, hacia el viernes a la tarde, Zeirampin produjo demonios y espíritus sucumbientes, creo que es la forma de traducir esto. Tal como ya lo sabemos. Pero cuando el día fue santificado y se convirtió en Shabbat, en esa tarde, Zeirampin dejó de producir las fuerzas del mal, puesto que tuvo que arreglarse o verse o arreglarse para copular con Malhut. Y esto es lo que quiere decir cuando la visión regresa. Dice, como ya se nos ha explicado, los demonios o las fuerzas del mal en este mundo fueron creados el viernes en la tarde, justo antes de que empezara Shabbat, justo en el instante en el que empezara Shabbat. En otras palabras, es como si fuera que fueron creados al final de los días con lo más débil de la energía de la creación, puesto que, por decirlo de alguna forma, Dios ya había gastado toda la energía para hacer este mundo grandioso y toda la santidad que hay en él. Que hay toda una información detrás de esto. Uno es que el momento de la creación, por eso es llamado el momento de mayor juicio, el sábado, el viernes en la tarde cuando está bajando el sol. Y no sé si saben que estadísticamente es el momento en el que más accidentes de tránsitos hay en el mundo. ¿Sí? Pero una cosa que es interesante de esto es entender que estas fuerzas, las fuerzas del mal, están creadas son débiles. ¿Sí? Por eso es que funcionan como, son carroñeras. Buscan pegarse donde hay aperturas, no se presentan de frente. ¿Sí? Comen de los desperdicios de la energía que la gente disipa. Dice, por esta razón es que nuestros sabios nos dieron la instrucción de comenzar Shabbat temprano, todas las semanas, puesto que en el momento en que una persona comienza Shabbat temprano, cancela los poderes del mal y no deja que se propaguen. ¿Saben qué es comenzar Shabbat temprano? Esta es la razón por la cual
se nos dice que prendamos velas de Shabbat 20 minutos antes de la hora que Shabbat realmente, los días de la semana comienzan cuando hay 3 estrellas en el firmamento, que esto es normalmente 45 minutos después de que baja el sol. ¿Sí? De hecho, no se puede hacer el rezo de Arbit sino hasta después de esos 45 minutos, porque no es el otro día todavía. Ahora, no solo 45 minutos antes cuando baja el sol, sino incluso 20 minutos antes o 10 minutos antes si sos sefaradí, pero los cabalistas, el Ari dice de que igual se debe hacer 18 minutos antes de que baje el sol. Cuando todavía es viernes, uno santifica Shabbat, o las mujeres santifican Shabbat, que están más relacionadas con Malhut y con el séptimo día, prendiendo las velas de Shabbat. Entonces, cuando prenden las velas de Shabbat y dicen una bendición que dice, que literalmente es una bendición que dice que son velas de Shabbat, aunque todavía no es Shabbat. ¿Sí? Por eso es importante prender velas con aceite o velas que duren más de los 45 minutos que faltan hasta que se haga de noche. Es algo, me parece poderosísimo saber que eso, y por eso es que uno puede hacer también Kabbalat Shabbat cuando todavía hay luz, cuando no se hizo de noche. No Arbit, pero Kabbalat Shabbat se puede hacer, uno puede empezar Shabbat antes. En la canción esta que leímos en Shabbat, Kol Mekadesh, dice, aquellos que no quieren que Shabbat termine y esperan ansiosos el Shabbat. Entonces, Rav Ashlag, respecto a esta canción, dice, debería decir al revés. Debería decir, aquellos que no ven la hora de que empiece Shabbat y después lo prolongan. Y dice, no, dice, se refiere a la gente que salió del... Se refiere a nosotros cuando experimentamos el primer Shabbat en el desierto. Dice que les dijeron tienen que cuidar Shabbat y no sabían lo que era. Pero una vez que sintieron lo que eran, no querían que se termine. Y el próximo Shabbat lo estaban esperando con ansias. Dice, porque lo que en realidad hace es que cancela las fuerzas del mal. Por eso es que uno puede ir en la semana a las corridas. Esto no importa si no te sale todo tan bien. Porque después en Shabbat todo se perfecciona. ¿Sí? Hay una cosa que no sé si acá existe, pero en Estados Unidos, a lo que yo me dedicaba, que eran los bienes raíces, hay una cosa que se llama perfeccionamiento de título. Perfeccionamiento de título. Uno hace una transacción de una compra-venta de una casa, y después hay una empresa que es un tercero neutral, que son compañías de título, que hacen un proceso que se llama, ellos aseguran el título, de que no hay gente que pueda reclamar, o sea, de que la transacción, quienes sea que eran los dueños se llevaron el dinero y quienes sea que es el que dio el dinero se lleva la totalidad de la propiedad. Y lo que hacen los tipos es, después de que ya está hecho, porque ellos son una empresa de seguros en realidad, perfeccionan el título, es decir, revisan toda la cadena hacia atrás y hacia adelante, se fijan de que si hay algún contrato, alguna cosa que... Y es algo que no pasa entre ni el comprador ni el vendedor. Es algo que otro se encarga de hacer. Así me imagino que es Shabbat. Uno hace lo que tiene que hacer en la semana, lo mejor que puede. Y después llega Shabbat y dice, bueno, a ver, esto te salió mal, vamos a ponerlo así, y esto es así, y te reacomoda el resto de la semana, siempre y cuando estés concentrado en tu Malhut, ¿sí? En tu Shabbat y no en el del otro. Ok, como es muy tarde, son las 10:15 ya, les cuento rápidamente de qué se trata lo de la mujer. La mujer que está soltera quiere decir que no está adherida a Zeirampin. Es una situación que no necesariamente
es una situación que no es parte de un proceso consciente. Es decir, si en el mundo de Malhut hay una cosa que nos disgusta, una cosa es que uno haya dicho, yo voy a ir y voy a destruir, no sé, no te gusta la situación económica de tu empresa, pero hubo un momento en donde dijiste, no sé, porque tengo un problema con mi socio, porque tengo esto, por la razón que sea, decido que la voy a destruir. Y después cuando está destruida no te gusta, ¿sí? O te das cuenta que no construiste otra cosa y de repente no tenés los ingresos de la empresa o lo que sea. Eso después se puede transpolar a cualquier otra situación de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Ahí hubo una decisión de hacer que eso termine de esa forma. Pero puede pasar que de golpe te das cuenta con que tu empresa está en una mala situación económica y ni siquiera sabes cómo llegaste a esa situación, ¿sí? Es decir, que es un malhut, en una manifestación física, que no está casada. No le encontrás su esposo, no encontrás dónde está el proceso de formación que formó eso. ¿Mm? El otro sí, está casado con un mal tipo. ¿Se entiende? La empresa que está quebrada porque el dueño decidió quebrarla, está casada, esa situación, ese malhut, esa esposa, está casada con un desgraciado que decidió, sí, está casada con un mal marido, pero está casada. Es decir, hubo una decisión de que se haga de esa forma. La otra cosa que puede ser es que esa mujer soltera, o sea, acá se hablaban de dos mujeres. Si no está casada, el padre puede cancelar lo que ella promete, ¿sí? Si sí está casada, el marido puede cancelar. Ahora, si el marido o el padre se dan cuenta de que ella prometió cierta cosa y se quedan callados, no pueden hacer nada. ¿Qué quiere decir esto? Malhut en sí mismo es una promesa. Malhut es en realidad es el mundo físico cumpliendo la promesa. ¿Mm? Nos demos cuenta o no, todas las leyes de este mundo se rigen por leyes de causa y efecto. Y las leyes de causa y efecto, el efecto es la sentencia ejecutada de una promesa, ¿sí? Vos haces algo ahora que genera un determinado caos, a veces no ocurre en el instante, pero te la tienes jurada, ¿sí? Hay un juramento, por eso acá dice que hay una diferencia entre juramentos y promesas, ¿sí? La vida te la tiene jurada, porque hiciste tal y tal cosa, ahí viene el efecto. Eso es una promesa. Y de eso es de lo que habla esta parashá. Una de las energías disponibles que tiene esta semana es que uno tiene que sacar cuentas de cómo está su malhut, ¿sí? Y ver si es un malhut que está casado o que es soltero. Es decir, si te das cuenta que esto que está pasando está casado a un tipo de emoción que vos tenés y que sos vos el que está creando ese caos en tu vida, si te quedás callado, una vez que te das cuenta que hay una promesa que hizo el mundo físico, te prometió que te va a joder de tal y tal forma, ¿Mm? Pero te das cuenta quién es el marido, es decir, qué emoción mía es la que está causando ese caos en mi vida. Podés hacer dos cosas, quedarte callado y aguantar la consecuencia, o salir a cancelar la promesa. Solo lo puede hacer Zeirampin. Sobre algo físico en el mundo que le encontraste marido, que decís, el marido es cada vez que me enojo, cada vez que tengo miedo a esto, cada vez que... Solo el marido lo puede cancelar. Es decir, tenés que ir y decir, bueno, esta situación, el marido es esta emoción mía. Desde la emoción hay que cancelarlo. Solo el marido la puede cancelar. Es decir, tenés que hacer un cambio de esa emoción sabiendo que con eso vas a cambiar esa realidad física.
porque hay una apertura en este momento para hacerlo. Ahora, si la encontrás soltera, decís, no sé, no es que, y acá tenés que ser sincero con vos mismo. No te podés mentir de decir, no soy el esposo, yo solo me acuesto con ella. ¿Sí? Bueno, pero los hijos esos son tuyos porque sos el único que se acuesta con ella. ¿Se entiende? Está bien, no te casaste, pero esos demonios, esos chicos son tuyos. ¿Sí? Ahora, tenés que tener cuidado de no mentirte. Ahora, si no te estás mintiendo y no podés encontrar el esposo, ¿quién es el esposo de esa situación? El único que lo puede cancelar es el padre. Hay que volver a Jochma con la idea de hay que ir a buscar un nuevo intelecto. Es decir, bueno, esta realidad es una porquería. No encuentro qué es lo que la está alimentando, qué es lo que le está dando de comer, que es una determinada emoción, con lo cual puede ser que venga de una vida pasada, puede ser una promesa de vida pasada, ¿sí? Y o haces un trabajo muy profundo de encontrar de dónde viene y demás, o una de las alternativas es pedirle al padre otra hija. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, bueno, tiene que haber con el deseo de cambiar esa situación caótica y de ver, por supuesto, quiénes más sufren por esa situación y cuánta gente en el mundo hay de repente que sufre ese mismo tipo de situación, ir a pedirle al Padre la solución. ¿Sí? Si te gusta decirle Dios, decirle Dios. Si entendés que en realidad es un paquete lleno de ideas y vos tenés que ir a buscar la idea correcta, es ir a Jochma, a Abba, y pedirle un intelecto que corrija eso. Esta es una semana en donde eso que la vida te tiene jurado se puede cambiar. Gente, muchísimas gracias.